quiero continuar con una serie que hemos venido hablando acerca del ADN de la iglesia. Y quiero ser muy fiel a un mensaje que nos dieron la semana pasada a través de Héctor, hablándonos acerca de la iglesia coherente, gracias, de la iglesia coherente, que tiene que haber una coherencia en la iglesia. Y con ese mismo espíritu y en esa misma dirección, hoy quiero hablarles de el ADN de nuestra iglesia. Hemos hablado de que el ADN de la iglesia es un ADN de fe, porque aquí creemos, y no solamente en Dios, sino en la fe de que Dios puede obrar. También somos una iglesia que cree en los procesos y que hace procesos. Somos una iglesia que cree en lo que es el congregarnos, y eso es lo que voy a hablarles hoy. Y el título de este mensaje se llama ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Resulta que muchas personas se preguntan ¿por qué los cristianos hacen lo que hacen? ¿O por qué la iglesia hace lo que hace? Y lo primero que quiero hablarles hoy es ¿por qué nos congregamos? Ustedes saben y han escuchado a personas que dicen que para buscar a Dios no hay necesidad de ir a un lugar, que lo podemos buscar donde sea. Y eso es verdad. Dios es omnipresente, o sea que está en toda parte. Y donde nosotros lo busquemos, lo vamos a encontrar. Pero resulta de que Él nos dejó que nos congregáramos, que buscáramos el lugar para nosotros reunirnos. Entonces, con todo eso en mente, quiero llevarlos al libro de Hebreos, capítulo número 10, versículo 25. Entonces, lo primero que vamos a hablar hoy es ¿por qué nos congregamos? ¿Sí? El mensaje, ¿cómo se llama? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por eso no se pierda estos fines de semana que vienen, porque vamos a seguir hablando cosas muy interesantes, importantes. Entonces dice Hebreos 10:25, dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer quienes, algunos. Y aquí, como dice mi mamá, el que le caiga el guante, que se lo chave. Porque hay gente así que deja de congregarse. Entonces dice: no dejemos de congregarnos como algunos acostumbran a hacerlo, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día? ¿De qué día está hablando que se acerca? Pues es la venida del Señor Jesucristo. Ustedes dirán: pero hace como 2000 años vienen diciendo que el Señor viene y que viene y viene y no viene. Yo me acuerdo cuando decían que en el 2000 venía y que se acababa, y qué presión tan horrible, ¿cierto? Pero el Señor viene. Hoy nosotros estamos más cerca de su venida, mi hermano, que lo que ustedes y yo nos imaginamos. Usted dice: pero es que el día y la hora nadie lo sabe. Es verdad, pero resulta que el Señor dejó señales, y Él dijo: estas señales se cumplirán, y mírenlas del día de mi venida. O sea que el Señor está cerca. Nosotros creemos en la segunda venida de Jesucristo y sabemos que está muy cerca. Como diría un amigo mío, está a la vuelta de la oreja, más cerca que nunca. Entonces, aquí el autor a los hebreos nos dice que no debemos de dejar de congregarnos. Sabe que cuando nosotros dejamos de asistir a la iglesia o a las reuniones cristianas, significa que estamos renunciando al ánimo y a la ayuda de los demás cristianos. Usted dice: no, ¿cómo así, pastor? Yo lo único que dejé de hacer fue de ir a la iglesia, pero yo no he renunciado ni al ánimo ni a la ayuda de los demás. Pues eso es lo que usted está manifestando, que usted está renunciando al ánimo que le dan los demás hermanos y a la ayuda que le brindan sus hermanos. Por eso es que debemos de congregarnos. Y se lo voy a mostrar de esta manera. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 41 y 42, y luego saltamos al 46. ¿Por qué no leo del 41 al 46? Por el tiempo, pero usted en la casa lo lee completo. Entonces mire cómo era la iglesia primitiva. Dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron ¿qué? Bautizados. ¿Quiénes? Los que recibieron
el mensaje fueron bautizados. ¿Y qué más dice la palabra? Los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia como unos 3,000 o unas 3,000 personas. 42. Se mantenían como firmes. Estoy leyendo en la versión internacional, en la NBI. Dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, y en qué más, y en la oración. Entonces mire que esa iglesia primitiva se mantenía firme. Dice: ¿en qué? En la enseñanza de los apóstoles, ¿sí? En la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. O sea que estaban juntos. Y cuando habla de comunión, habla de coinonía, del partimiento del pan, de la cena, de la oración, de la palabra. Y mire lo que dice el versículo 46. Dice así: no dejaban de reunirse o de congregarse. ¿Qué hacían ellos? No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y con generosidad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que ellos se congregaban, pero también por las casas ellos compartían entre hermanos. Ellos hacían lo que nosotros llamamos en Colombia el chocolate parviao, que se reunían los hermanos y disfrutaban en coinonía. Por las casas oraban, compartían lo que hoy nosotros podríamos llamar las células, o en nuestra iglesia se llaman grupos de conexión. Entonces, mire que ellos se congregaban, se reunían, porque ellos se daban ánimo, se ayudaban. Y por eso cuando usted deja de congregarse, está renunciando a ese ánimo y a esa ayuda de los cristianos. Usted dice: pastor, pero es que yo tengo problema con el concepto de iglesia. Pues resulta que la iglesia no es un edificio. Nosotros nos podemos dar cuenta que aquí dice la palabra que ellos se reunían todos los días. ¿Dónde? En el templo y por las casas. Nosotros le hemos llamado a este lugar un auditorio. ¿Y por qué auditorio? Como para ser un poquito más contemporáneos, más relevantes, más acorde a este tiempo. Pero en sí estas paredes, si lo miramos a la Biblia, es un templo. Pero resulta que el templo no es la iglesia. La iglesia son las personas. Amén. Entonces la iglesia somos todos nosotros y las personas que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Pues la iglesia debe reunirse, debe congregarse con frecuencia. La iglesia primitiva se reunía todos los días. Nosotros lo hacemos los fines de semana y tenemos que reunir. Por eso cuando yo veo una persona que me dice a mí que es cristiana, lo primero que yo le pregunto a esa persona es: ¿y tú dónde te congregas? ¿Quién es tu pastor? Entonces esa persona me dice: bueno, yo no me congrego en ninguna parte porque es que no tengo bien claro el concepto de iglesia. Y puede que usted no tenga claro lo que es la organización o lo que es ese lugar, pero la iglesia de Jesucristo son las personas. Y usted tiene que tener un lugar. Usted tiene que estar bajo una cobertura. Mire, mucha gente no comprende lo que es estar bajo el manto, bajo una cobertura. La Biblia dice en el Salmo 133 que la unción baja por la cabeza, baja por las barbas de Aarón, que representa el liderazgo, y llega hasta el manto y hasta el borde, que representa a los hermanos que por primera vez llegan a la iglesia. Entonces la unción viene. Y por eso todo lo que Dios ha prometido a ese lugar, a esa iglesia, va a llegar a su vida si usted está bajo cobertura, si usted está ahí. Pero la gente que no se congrega y que dice que es cristiana, yo tengo un problema con eso, porque yo veo en mi Biblia que debe congregarse. Y le voy a ilustrar de esta manera. Es tan importante que Dios lo instruyó tanto al pueblo de Israel. Todos conocemos y hemos oído de la historia de cómo el pueblo de Israel
entró a Egipto cuando el tiempo de José, y como después de unos años se levantó un faraón que no conocía a José ni lo que había hecho. Ese faraón los obligó a hacer cosas terribles, los esclavizó, los mató, hizo de todo con ellos, hasta que 430 años después Dios levantó a un libertador llamado Moisés, que fue rescatado de las aguas. Dios usa a Moisés para libertar al pueblo de Israel. Y todos sabemos que vinieron las 10 plagas y cómo Dios sacó a Israel. Pero algo que es bien interesante era que cada vez que Moisés iba donde Faraón a decirle: deja ir a mi pueblo, Faraón decía que no. Y entonces él decía: pero ¿por qué se van a ir? ¿Qué quieren hacer? Y entonces él decía: tenemos que ir al lugar que Dios quiere que vayamos para que lo adoremos. Y entonces Faraón decía: ¿y por qué no lo adoran aquí? Y Moisés le decía: tiene que ser 3 días de camino, y tenemos que ir a ese lugar para celebrarle fiesta a Dios, adorar a Dios en ese lugar. Todos sabemos que Faraón dijo que no y empezó a maltratarlos. Dios empieza a enviar las plagas hasta que llegó la última, la plaga de los primogénitos. Y Faraón dijo a Moisés, dijo: lárguense de aquí, váyanse y adoren a ese Dios que ustedes tienen en el lugar que Dios les dio. Entonces ellos salen al desierto, y todos sabemos que en el desierto adoraron a Dios en una carpa o en una tienda que se llamaba el tabernáculo. Pero adelantándonos un poquito en la historia, cuando ellos van a cruzar a la tierra de Canaán, Dios les dijo estas palabras. Y Dios les dijo que debían, cuando entraran a Canaán, buscar ese lugar, porque tenían que buscar. Entonces quiero llevarlos a Deuteronomio capítulo 12, versículo 2 al 8. Y vamos a leer esto acá, que el Señor les dijo al pueblo cuando fueran a entrar. Entonces mire lo que dice aquí, atención: destruirán por completo todos los lugares, oiga bien esto, donde adoraban a sus dioses, las naciones que ustedes van a desposeer. Es decir, en las montañas, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Resulta que las naciones que habitaban ese lugar eran los amorreos, los jebuseos, los hebedeos, toda esta gente. En otras palabras, todos los feos vivían allá. Y esas tribus eran muy paganas y adoraban a cuanto Dios. Y el Señor le dijo al pueblo, y le dijo: cuando ustedes entren a ese lugar, van a destruir todos esos dioses, todos esos lugares de culto, todas esas partes, así sea debajo de árboles, porque la gente adoraba bajo los árboles, en santuario allí, cosa por allí, de todo, y a dioses paganos. Y él le dijo: ustedes van a destruir todo eso. Y sigue diciendo el versículo 3: demolerán sus altares, harán pedazos sus piedras sagradas, les pondrán fuego a sus imágenes de la diosa Acera, derribarán sus ídolos y borrarán de esos lugares los nombres de sus dioses. Versículo 4: no harán lo mismo con el Señor su Dios. Versículo 5: sino que irán y lo buscarán. ¿En dónde? En el lugar de entre todas las tribus de ustedes, Él decidirá habitar. Entonces se lo voy a poner así. Resulta que las tribus eran 12 tribus, ¿cierto? Y resulta que la tierra fue repartida para cada tribu. Usted puede leerlo y se da cuenta que tal tierra es para fulano, tal tribu, tal tribu, tal tribu. Y entonces el Señor dijo: cuando estén allá, ustedes van a ir hasta el lugar y van a buscar ese lugar y van a ir allá al lugar que Dios haya escogido. Un ejemplo, hablemos aquí como Montenegro. Entonces usted sabe que está el barrio Uribe, que el barrio Centenario, que Villa Juliana, que Pueblo Nuevo, que no sé qué. Entonces Dios diría: voy a buscar, es un lugar donde quiero habitar, y ustedes van a buscar ese lugar y allá van a llegar, porque quiero que allá me adoren. Y mire lo que dice el versículo 6. Mire lo que dice acá. Dice: allí llevarán ustedes sus holocaustos. Eso es obviamente el Antiguo Testamento.
sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus ganados y rebaños. Y miren lo que dice el 7. Allí, ¿dónde? En ese lugar, en la presencia del Señor su Dios, ustedes y quienes más y sus familias comerán y se regocijarán, o sea, se alegrarán. Por eso es que la iglesia debe ser un lugar para disfrutarlo, no debe ser un lugar para resistirlo. Ay, qué pereza, ¿a qué hora se acabará esto? Uy, qué carretera ir allá. La iglesia tiene que ser un lugar. Y cuando hablo de la iglesia, usted dice, se está contradiciendo. No, porque la iglesia son las personas. Para que nosotros tenemos como ese dicho a toda la iglesia, y pensamos que la iglesia es el edificio. No, el templo. Entonces el templo tiene que ser un lugar para disfrutarlo, para que usted pueda estar cómodo y bendecir a Dios con comodidad, ¿sí? Entonces tiene que ser así. Entonces dice, allí en la presencia del Señor su Dios, ustedes y sus familias comerán y se regocijarán por los logros de su trabajo, porque el Señor su Dios los habrá que bendecido. Entonces, ¿por qué estamos aquí hoy domingo en la mañana? Usted dice, domingo en la mañana, ¿por qué está acá? Porque aquí estamos celebrando, regocijándonos, alegrándonos por todos los logros que Dios nos ha dado y por toda la bendición que Él nos ha bendecido. Aquí estamos. Amén. Aquí estamos. Entonces, mire lo que dice el 8. Y mira el versículo 8, dice, atención acá, ustedes no harán allí ahora lo que hacen donde, aquí. Acuérdense que ahí está hablando donde ellos estaban, en el desierto. Ellos iban a entrar a la tierra de Canaán y el Señor le dijo, cuando lleguen allá no van a hacer lo que hacen acá, que cada cual hacía ¿qué? Dice, donde cada uno hacía lo que mejor que le parecía, porque ahora en ese lugar iba a tener ciertas normas, ciertos principios, y de ahí es donde nace la organización de lo que hoy conocemos como la iglesia. Entonces él le dijo, cuando entren a ese lugar no van a hacer ahora lo que quieren, sino que van a hacer lo que debe hacerse. Y ahí fue donde Dios instituyó y estableció todo lo que es la adoración. Pero ¿en qué lugar? En un lugar. Y tenían que ir hasta ese lugar. Amén. Tenían que buscarlo, tenían que ir. Les voy a contar y se lo voy a ilustrar de esta manera. Resulta que hace muchos años, cuando nosotros comenzamos con esta iglesia, hace muchos años ya, resulta que nosotros estábamos por allá en otro lugar, en la peregrinación de nuestro desierto. Y Dios un día nos dio una palabra y nos dijo que nos iba a dar un lugar donde íbamos a construir un auditorio para nosotros adorarlo a Él. Pero nos dijo, ese lugar van a tener que botar, van a tener que sacar basura, van a tener que demoler, sacar tierra y hacer mucho trabajo, porque ese lugar representa la condición espiritual de ustedes. Y Dios nos dijo que ese trabajo iba a ser progresivo, no iba a ser todo de una, sino progresivo. Entonces resulta que pasado el tiempo nosotros seguimos trabajando, avanzando en este proceso de iglesia, y un día teníamos que movernos de un lugar porque ya teníamos que salir de ese lugar, pagábamos renta, y entonces empezamos a buscar un lugar, y empezamos a buscar un lugar de renta. Y empezamos a buscar, y un día mi esposa me dice así, ¿por qué no compramos un lugar? Y yo dije, ¿verdad? Compremos. Entonces yo empecé a buscar, pero no teníamos la plata suficiente. Teníamos unos ahorros, porque siempre en esta iglesia hemos ahorrado. Y entonces teníamos unos pequeños ahorros, como 8 o 9 millones de pesos, pero con eso no compramos nada. Entonces yo empecé a salir a buscar por toda parte, a buscar un terreno, a buscar algo para comprar, para hacer la iglesia. Y entonces yo estoy, y obviamente no encontraba el lugar, unos muy costosos, otros muy esto, pero no encontraba el lugar que Dios quería para nosotros. Una mañana me despierto yo, estoy yo en mi casa, me despierto, y cuando yo me despierto automáticamente, yo no sé si fue audible,
porque no puedo decirlo. Yo no sé si fue al corazón, pero oí una voz que me dijo hacia allá. Resulta que en ese entonces nosotros vivíamos como hacia allá abajo, como a la espalda de este lugar. Entonces yo me despierto, coloco los pies sobre la cama, algo esto así. Entonces yo me despierto, me levanto y me siento en la cama y coloco los pies sobre la cama. Y entonces cuando yo pongo aquí al frente mío hay una ventana. Y yo siento, estoy así, en esta es la pose, porque así es la casa que va allá abajo. Y entonces yo estoy en esta pose cuando escucho una voz que me dice hacia allá, que hacia el frente. Y escucho que me dice por donde vive Julana de tal. Y yo dije, qué raro esto. Entonces me despierto y le digo yo a mi esposa y le digo yo, amor, más extraño. Porque yo que me despierto no fue dormido, estaba despierto. Y escuché una voz que me dijo, hacia allá, por donde vive Julana, está el lugar. Entonces ella me dijo, ¿qué va a hacer? Yo pues me voy a bañar, voy a ir hacia allá. Entonces me vengo y me subo unas escaleras que hay aquí muy empinadas allí y subo por acá y paso por este lado. Estoy hablando de casi 10 años atrás. Y cuando llego yo y me paro acá, llego y estaba esta propiedad, porque aquí son dos propiedades. Y llego yo y me paro acá y hay un letrerito, una casita que decía se vende. Cuando yo veo ese letrero, yo siento una cosa y siento que ese era el lugar. Entonces paso yo al frente, veo una muchacha que está sentada allá en el andén y le digo yo, ¿cómo está? Esa muchacha se llama Jenny y sé que se llama Jenny porque ahora es una de nuestras servidoras y sirve en MDS y su familia está llegando. Entonces yo le pregunto y le digo, venga, hágame un favor, ¿usted sabe quién es el encargado de esa casa? Y me dice, la señora de allá. Voy donde la señora y la señora dice, sí, la llave las tiene mi hija, y viene y me abre. Y cuando yo entro, yo dije, no, ¿qué es este lugar tan horrible? Porque la casa llevaba varios días cerrada, meses, y no había sido edificada muy bien. Y cuando yo paso acá atrás había un terreno y como llevaba varios meses abandonada o sola, se había enmalezado y eso estaba horrible. Y yo dije, no, este no es el lugar. Pero el Señor me colocaba que este es el lugar. ¿Y sabe por qué? Porque yo hablé con esa persona, el dueño, y no teníamos la plata, pero la plata apareció. En otro momento les cuento la historia. Y apareció y llegamos a este lugar. Y de aquí hemos tenido que botar, sacar, tumbar, de todo. Hoy muchos que vienen por primera vez o que hace poco vienen acá se encuentran con un lugar entre comillas bonito, pero cuando llegamos acá era horrible. Y nos ha tocado botar, solamente para que tengan una idea, hemos sacado de aquí más de 25 volquetadas de tierra, de escombros y de basura. Volquetadas, más un montón de camionetadas y un montón de carregadas. Hemos tenido que sacar y sacar, y ha sido la condición espiritual nuestra. Todavía nos falta, pero seguimos. Entonces, cuando nosotros llegamos a este lugar, la palabra que Dios nos colocó para este lugar fue esta. Y ya les voy a decir por qué. Y ya les voy a decir por qué les estoy hablando todo esto. Mire lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27 al 30. Cuando nosotros llegamos a este lugar, Dios nos da esta palabra. Y entonces decimos acá, dice, pero estaba aquí Salomón construyendo el templo y lo estaba dedicando. Entonces en esa dedicación del templo dice, pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que son, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, Señor mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que elevo en tu presencia. Y ojo con el 29, que tus ojos estén abiertos día y noche. ¿Sobre qué lugar? Sobre este templo, dijo Salomón, el lugar donde decidiste habitar. Dice, para que oigas las oraciones que tu siervo eleva aquí. Y el 30 dice, oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren, donde en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona.
Entonces, ¿cuál fue la oración que hizo Salomón? Dijo: Señor, oye la oración que hacemos en este lugar. Cuando tu pueblo ore aquí, tú lo vas a escuchar. Dice: ¿por qué? Porque viene de lo que Dios quería, que el pueblo buscara ese lugar. Nosotros como iglesia teníamos que buscar ese lugar. Por eso es que nosotros estamos en esta ubicación, en esta dirección. No fue porque era el lugar que encontramos más barato, o porque el que le gustó al pastor. No, señores, nosotros estamos en esta ubicación, en esta dirección, porque aquí fue donde Dios quiso que nosotros levantáramos altar para Él, para adorarlo, donde nosotros tenemos que venir. Y eso es lo que la Biblia dice. La palabra del Señor dice que nosotros debemos ir y buscar ese lugar para adorarlo, para adorarlo. Si alguien le ayuda, servidor, no sé si alguien le ayuda. Oiga bien esto: para adorarlo en ese lugar, para adorarlo en ese lugar. Amén. Entonces, por eso nosotros tenemos que saber que debemos buscar. Allí hay agüita si necesitan darle agua. Entonces, mire lo que dice acá. Entonces, nosotros tenemos que saber que ese lugar tenemos que ir. Amén. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Tenemos que, ya no se me va a distraer, tranquilo, que ya lo vamos a ayudar. Entonces, mire lo que sigue diciendo. Y resulta que un tiempo después, oiga bien esto, Dios se le aparece por segunda vez a Salomón con relación a ese lugar que él había dedicado. Y en esa segunda ocasión, dice en Segunda de Reyes capítulo 9 versículo 1 al 10. Mire lo que dice acá: cuando Salomón terminó de construir el templo, oiga bien esto, del Señor, y el palacio real, dice, cumpliendo así todos sus propósitos y deseos, el Señor se le apareció por segunda vez, como lo había hecho en donde, en Gabaón. Y el versículo 3 dice: y le dijo: he oído la oración y la súplica que me has hecho. Y mire lo que dice: consagro este templo que tú has construido para que yo habite en él por siempre. Y atención aquí: mis ojos y mi corazón siempre estarán ¿dónde? ¿Dónde? Allí. ¿En qué lugar? En ese lugar, en ese templo. Que dijo Dios: mis ojos, mi corazón y mi voluntad estarán allí. ¿Cuánto? Siempre. ¿Estamos aquí, iglesia, sí o no? Por eso, que dice la palabra, que nosotros debemos buscar el lugar. Yo creo en el congregarnos. Resulta que aquí hay personas que vienen desde muy lejos. En estos días escuchaba a una que me decía, y que está recién llegado aquí a la iglesia hace un poquito de tiempo, y esa persona se fue a vivir a Pereira. Y una vez la vi acá, y entonces yo le pregunté, digo, ¿qué? Y me dijo: no, estoy viviendo en Pereira. Y yo dije: entonces, ¿qué hace acá hoy domingo? Y me dijo: pastor, me vine para estar en la iglesia. Y resulta que llevaba cada semana viniendo desde Pereira. Aquí hay gente que viene de Circasia, de Armenia y de otras partes a congregarse en acá. Y la pregunta es: ¿no habrá lugares allá para congregarse también? Y mientras que Dios les muestra ese lugar, ellos que dijeron: pues este es nuestro lugar. ¿Por qué? Porque están entendiendo lo que es el principio de congregarnos, de estar en un lugar. Y les voy a decir esto, porque el versículo 7 habla y dice que allí se deben gozar y regocijar con su familia. Y hay un problema bien delicado cuando la gente no comprende el principio de qué congregarnos. Y se lo voy a ilustrar de esta forma. Resulta que hace como 20 años yo en la iglesia conocí a un amigo que se congregaba en otra iglesia. Y por varios años tuvimos una buena relación, una amistad normal. Hermano, le bendiga. Y nos relacionamos. Pero dejé de ver a esa persona como por 15 años más o menos, dejé de ver. Y entonces hace como 2 o 3 años fui con mi esposa a un evento en una iglesia que nos inscribimos. Y resulta que en ese evento había mucha gente, pero había un señor que estaba allá y él me miraba y me hacía como coquitos, como. Y entonces yo también le hacía coquitos, pero yo no tenía ni idea quién era ese hombre.
Y él me hacía coquito y yo también. Y ¿este quién será? Pero resulta que cuando llegó el momento del almuerzo, entonces nos sentamos y él llegó a donde nosotros estamos y se sentó con nosotros y me saludó: hey pastor, ¿qué más? ¿Cómo está? Y le digo yo a mi esposa, y digo: ¿quién es que es ese hombre? Se me hace conocido, pero no tengo ni idea. Y lleva toda la mañana haciéndome coquitos. Y yo también contestando. Cuando mi esposa me dice: ese es el hermano de Julano Sutano. Y claro, entonces digo yo: ve, ¿qué más? ¿Cómo va? ¿Cómo está la esposa? ¿Cómo está el hijo? ¿Cómo está su papá? Y empezamos a hablar. Y cuando estábamos hablando, le digo yo: ¿y hace cuánto está aquí en esta iglesia? ¿Y dónde está su esposa? ¿Dónde está su hijo? Y le digo yo: debe estar grande. Y me dice: ay pastor, si le contara. Yo le dije: ¿qué pasó? Y me dijo: ¿cómo le parece, pastor, que mi hijo tenía 13 años más o menos y estaba en el semillero de la iglesia para entrar al grupo de alabanza? Mi esposa servía en un ministerio, en iglesia infantil y en no sé qué y en no sé cuánto. Y yo también estaba sirviendo. Y un día me dijeron que ya no debía de estar en ese ministerio. Y entonces me dijeron que me iban a cambiar para otro. Y a mí me dio rabia y me molesté. Me molesté tanto que me sacaran de ahí, que me enojé y dije: no voy a volver más a la iglesia. Y se enojó este hombre. Él mismo nos lo contó. Y se enojó tanto que llegó al otro domingo y dijo: no voy a ir. Y entonces la esposa le dice: mi hijo, vamos. El muchacho dice: papá, vamos. No, porque me sacaron, porque me quitaron, porque tal cosa. Y me enojé. Y entonces resulta que como 1 o 2 meses la esposa y el hijo siguieron yendo, pero así como también bajoneados. Como a los 2 meses la esposa dijo: pues yo ya no quiero tampoco volver, porque si usted no va y usted a toda hora es soltando esa diarrea de palabras, pues yo tampoco quiero volver. Y entonces la desanimó tanto que no volvió. El hijo tenía 13 años y él dijo: papá, vamos, el ensayo, el grupo, yo voy a entrar. No, yo por allá no voy a ir, usted verá si va. Pues el muchacho tampoco volvió. Y me dice: pastor, no se alcanza a imaginar lo arrepentido que estoy. Y yo le: ¿por qué? ¿Qué pasó? Y me dijo: pues resulta que no volvimos. Y mi hijo cumplió 14 años, 15, 16. Sale del colegio, entra a la universidad, consigue nuevos amigos, se consigue una noviecita, empieza una relación con ella y una cantidad de cosas. Hoy tiene 24 años y el muchacho vive con la muchacha, desorden. Mi esposa no quiere nada. ¿Y cómo le parece, pastor, que hace como 6 meses tomé yo la decisión de volver a congregarme? Y le dije a mi esposa y a mi hijo, pensando que esos 8 o 9 años los íbamos a volver a retomar: amor, el domingo vamos. Mi hijo, el domingo no, vaya usted. Le dijo al hijo: no, qué pereza, papá, eso es su religión, eso es usted lo que cree. La esposa dijo: ay, no, qué pereza, pastor. Y me vine yo solo, aburrido. Y llevo 8 meses acá. Y cada vez que le digo a la familia, no quieren. Ahora mi hijo no quiere saber nada de Dios, ni de la Biblia, ni de qué cuento de alabanza, nada. Mi esposa peor. Y él dijo: qué grave error el que cometí. Y aquí quiero decirle a los padres que tienen hijos, porque muchas veces dicen lo mismo. Se enojan con el pastor, con la iglesia, porque los quitaron, porque los movieron. Y dice: pues no vuelvo. Y se le olvida que tiene la familia, la esposa, los hijos. Eso es lo que yo le decía a una señora que venía aquí a la iglesia hace algún tiempo y que tenía un niño así como de 5 o 6 años. Y yo le decía: ¿y usted por qué no trae al niño a la iglesia Kids? Porque la iglesia infantil tiene lo mejor de lo mejor. Y entonces ella me contestó y me dijo: ay no, pastor, es que a mí me da tanto pesar levantar al niño un domingo en la mañana, hacerlo madrugar. Oye, que hacerlo madrugar. Ay, toda la semana él madruga para ir al colegio y para traerlo a la... ay no, que duerma. Eso es para cuando tenga 12 o 13 años. Ahí sí lo empiezo a traer. Y yo le dije: ¿usted cree que cuando su hijo tenga 12, 13 años va a venir a la iglesia si usted no le enseñó vida a la iglesia desde pequeñito? Pues mi hermana está más equivocada, está más perdida que Papá Noel en agosto. Está perdida, está convencida. ¿Y qué pasó? Efectivamente,
El muchacho crece y no quiere volver. Y un día me dice ella: ay, pastor, hablé con fulano, que él a usted lo quiere y lo aprecia y lo respeta. Dígale que venga, dígale es que está cogiendo malos vicios, están dando con unos muchachos que no sé qué. Ay, pastor, hablé con él. Y yo le dije: por más que yo hable con él y por más que él me aprecie a mí, no va a ser tan influyente como usted. Y la culpa no la tengo yo, ni nadie, ni Dios, sino usted, que no honró la casa de Dios, que no le enseñó vida de iglesia. Qué lástima a esos papás que le enseñan a sus hijos que la iglesia es un pasatiempo, o que la iglesia es para ir cuando no hay plan, cuando no hay paseo, cuando no hay visita. Porque la iglesia es el lugar que Dios ha escogido para habitar, y nosotros debemos congregarnos. ¿Por qué nos congregamos? Porque es el lugar para celebrar todo lo que Dios ha hecho para nosotros, y tenemos que buscarlo. Por eso yo le animo a que usted busque el lugar donde Dios tiene para usted. Mire, yo soy una persona que creo en esto, porque yo soy un hombre de iglesia, de congregación. Mis hijos aman la iglesia, les gusta servir en la iglesia. Y usted dice: ah, pues porque son los hijos suyos y son los hijos del pastor, ¿cómo no? Pues le voy a decir que la gran mayoría de hijos de pastores no les gusta y no quieren estar, están porque les toca. Pero si pudieran, ni estarían. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces no han honrado la casa de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a honrar a Dios y a honrar su casa. Yo soy un hombre de congregación. Mire, cuando yo me convertí hace muchos años, y esto viene, y esta iglesia está siendo formada de la insatisfacción y de la frustración de un adolescente que no le gustaba la iglesia. Resulta que mi mamá nos llevaba a la iglesia, pero a mí no me gustaba. Cuando pequeño de pronto sí, pero no me gustaba. Qué pereza, qué carteras, aburrida. Ay, qué pereza. ¿Sí o no? Porque en nuestra adolescencia es así. No había nada para hacer en esa iglesia. Ay, no, eso era horrible. ¿Quién quería ir? Entonces yo no vuelvo a la iglesia y soy ya un adolescente, y me pasa un episodio donde conozco al Señor, donde tengo un encuentro con Cristo. Tenía unos 16 años. Y tengo a Cristo y le digo: Señor, si tú eres real y eres verdad, Señor, que existe el Dios de mi mamá, pues Señor, sácame de este lugar y que yo pueda ver tu gloria. Dios me saca de ese lugar, y para los que se imaginan donde, no era droga ni nada, estaba secuestrado, amarrado de pies y de manos, y me llevaron por allá a una montaña y me dejaron allá amarrado, sin saber qué iba a pasar con mi vida. En la época donde hacían pescas milagrosas en la carretera y cantidad de cosas, allá estaba yo en una montaña, amarrado de pies y manos, ahí tembloroso. Y yo decía: Señor, si tú eres real, sácame de aquí. Y Dios me sacó y Dios me trajo. Y para hacer corta la historia, un amigo me invita a la iglesia. Salgo yo de ese lugar como a los 15 o 20 días. Un amigo me invita a la iglesia y me dice: hey, yo voy a una iglesia, lo invito. Y entonces cuando él llega y me dice: ah, sí, sí, yo voy, pero yo no fui. Y entonces a la semana siguiente vuelve y me encuentra y me dice: hey, lo invito a amar a la iglesia. Sí, sí, sí. Ah, usted no va. No, yo sí voy. Y tampoco fui. A la tercera semana él viene y me encuentra y me dice: hey, lo invito. Ah, ¿para qué? ¿Sabe qué? No lo invito más, hermano, usted no va. Pero yo ese día dije: voy a ir. Ese día dije en mi corazón: sí, voy a ir. Entonces yo digo: voy a ir, listo, en la noche nos vemos. Pero él ya no me creía y no vino por mí, no me recogió porque ya no creía. Yo no sabía dónde era la iglesia. Él me había dicho que era por la calle 12, que no sé qué, cerca al Sena, en Armenia, y yo no sabía dónde era. Pues resulta que a mí se me olvidó. Yo salgo de mi trabajo, que trabajaba en ese entonces, me monto en la buseta, me monto en el bus. Y entonces cuando voy en el bus, los que conocen un poquito en Armenia, yo voy en el bus sentado. Y en esa época el bus pasaba por donde queda Ventanilla Verde, ahí al frente de un edificio que quedaba Telearmenia, ahí por donde queda Flamingo, en la esquina ahí. Y por ahí pasaba el bus hace cuando el arcoíris a blanco y negro. Entonces resulta que yo voy y me monto en el bus, y cuando llega ese paradero, resulta que yo voy aquí sentado para mi casa, y yo voy ahí sentado cuando se me viene ¿verdad que yo voy a ir a la iglesia hoy?
Se me vino otra vez. Y cuando yo miro y empiezo a mirar como dónde estoy ya. Ah, no, pero ya estoy muy lejos. No, mejor dentro de 8 días. Y cuando yo digo eso, mire, yo sé que ustedes me creen. Algunos dirán, uy, este que se comió, se fumó ese día. No, pues no me comí nada ni me fumé nada. Pero resulta que yo estoy sentado acá en el bus y el chofer del bus ahí sentado, la gente aquí sentada, la puerta la abren de atrás y nadie se baja, nadie se sube. Y no les miento, yo no sé qué pasó en ese momento, pero yo miraba a la gente de la calle y todo el mundo era como quieto, como si fuera una película. Yo creo que ese día el mundo se paró. Todo el mundo quedó congelado. Yo no sé, pero fue algo tan extraño y nada pasaba. Entonces yo hasta le dije al chofer, hey, arranca, hermano, es que no vayamos a casa a comer, teníamos hambre. Pero nada pasaba. Y les digo esto, que así del techo del bus yo vi una visión. Y yo vi que una mano salió así grande y me cogió de aquí de la camisa. Por eso les digo que no me comí nada ni fumé nada ese día. Y yo cogí aquí y yo vi una mano que me levantó de la silla y me sacó del bus y me bajó del bus y me agarró a correr. Por eso es que yo siempre digo que a la iglesia yo no llegué, a mí me llevaron, me arrastraron. Yo no llegué caminando en mis propios pies, a mí me arrastraron. Y cuando yo voy corriendo, paso por donde queda el Can ahora, que en esa época era la galería. La gente, ¡hey, cójanlo, cójanlo! Y yo corriendo como me he robado algo. Y resulta que llego yo a una esquina de la calle 2 y me paro y miro yo hacia allá, un lugar que yo no lo conocía. Vive Dios que no miento. No lo conocía ni sabía dónde era. No conocía a nadie. Y resulta que cuando yo llego a ese lugar, en la mitad de la cuadra veo como una luz así, y veo que esa mano me arrastra y me lleva hasta ese lugar. Cuando yo veo que es una iglesia. Había más o menos unas 700, 800 personas. Y usted sabe, cuando uno llega a una iglesia muchas veces y ya ha empezado la reunión y no conoce a nadie, uno siempre quiere hacer como la última silla. Pues resulta que todo estaba lleno y solamente había una silla vacía. Y era aquí como donde está mi esposa. Y yo me digo, aquí. Y esa mano me jaló y ¡pah! Me sentó ahí. Y yo que me quedo ahí sentado. Y estaba el predicador esa noche y estaba predicando, hablando, no sé qué. Y yo era mirándolo. Y ese día él dice, los que vienen por primera vez, que no han recibido a Jesús, levántese y vamos a orar. Y entonces yo me paro, pero puede que yo no estoy haciéndolo yo, me están obligando. Y yo me paro y cierro los ojos y levanto las manos. El predicador dice, diga conmigo esta oración: Señor, me arrepiento, te acepto, te recibo como mi Señor y Salvador. En ese instante yo estoy así. Yo soy consciente y estoy así. Ese mismo día estoy yo así, cuando de momento yo no sé qué pasó, pero yo me empecé a ver como en un valle así de pasto, así un lugar bien bonito. Y yo me empecé a ver, pero yo no sabía qué estaba pasando. En ese momento yo no sabía que estaba en la iglesia, no sabía qué estaba pasando. No estaba asustado, pero me veía. Y entonces yo veo, cuando siento mis manos que están así cargadas de algo, y miro y tengo 2 canastas en la mano, llenas de cosas negras y feas y malolientes. Y entonces escucho una voz que me dice que caminara hacia allá. Entonces yo voy caminando llevando esas canastas, y cuando llego yo como al borde de un abismo, aquí me paro y me dice, vacía esas canastas. Y yo cogí una y la vacié y olía horrible, eran cosas feas. Cogí la otra y después cogí las 2 canastas y me fui. Mire, yo no sé qué estaba pasando, porque para mí todo eso era nuevo. ¿Yo qué sabía? Yo no sabía que estaba en la iglesia. Yo me fui de este planeta, yo no sé para dónde me fui. Y cuando yo voy caminando, yo veo que empieza a llenarse, como a caer escarcha, cositas, y empieza a llenar esas canastas nuevamente. Cuando se empiezan a llenar, veo que son regalos, cosas bonitas, olían muy bien. Y cuando yo llego a cierto lugar, yo abro los ojos. Y cuando abro los ojos, les voy a decir, estaba en la mitad de ese templo, de esa iglesia, por allá, en la mitad, tirado en el suelo y como boca arriba. Y cuando yo me abro los ojos, veo que no está la gente. Y yo digo, pero venga, ¿qué se hizo la gente? Cuando el conserje me pega el grito, ¡eh! Casi que no. Y yo, ¿qué pasó? Y venga, ¿dónde está la gente? ¿Qué pasó? Y yo dije, esta gente me emburundangó, ¿qué me hicieron?
Y cuando yo le digo así y le digo yo a él, venga, ¿y dónde está la gente? ¡Ja! A el rato se acabó todo. Y yo dije, ¿qué horas son? Iban a ser las 2 de la mañana. Y yo dije, Dios mío, ¿y ahora cómo me voy para mi casa? Ahora no tengo para el pasaje. Pero una cosa fascinante pasó allí. Y es que desde ese día entendí lo que es la iglesia. Para hacer corta la historia, desde ese día nunca me fui de ese lugar. Nunca me fui de la iglesia. En ese lugar conocí al Señor. En ese lugar me formé. En ese lugar me bauticé. En ese lugar empecé el ministerio. En ese lugar conocí a la que hoy es mi amada esposa. Ella allá la conocí. Allá nos casamos. Allá nacieron mis hijos. Los presentamos todo. Esa iglesia me mandó para acá y seguimos acá trabajando. ¿Y sabe por qué? Porque es el lugar que Dios ha escogido, donde ha colocado sus ojos, su corazón y su voluntad para que nosotros lo adoremos. Amén. Y escuche bien. ¿Y sabe por qué hoy mis hijos aman la iglesia? Les gusta venir. ¿Por qué? Porque ellos saben y han visto que sus papás han honrado la iglesia. Así que yo les digo a ustedes, padres de familia, que tienen hijos y que dicen, ay no, qué pesar del niño. Cuando esté más grande, pues cuando esté más grande le va a gustar es otras cosas. Por eso es que tiene que ser vida de iglesia ahora. Por eso le digo a ustedes, si ustedes se enojan, ay, es que me quitaron y me sacaron de aquí, me voy. No dañe a su familia, porque es el peor error que puede cometer, desacomodar su familia. Porque si usted dice me voy porque me quitaron, porque me voy, porque aquí, porque allá, pues hermano, usted no ha entendido este principio de lo que es congregarnos y estar en el lugar que Dios tiene. ¿Y por qué? Porque usted afecta a su casa. Y mire, y termino con esta última historia. Una vez empezó a venir un hombre acá, un muchacho más bien joven él. Y el tipo tenía problemas con las mujeres, era muy mujeriego y era muy borrachín. Le gustaba empinar el codo. Y un día el muchacho empieza a venir acá. Y el hombre empezó a venir fielmente. Duró como 2 meses viniendo muy fiel y venía. Y el hombre empezó a hacer esfuerzo para no seguir viviendo esa vida desordenada. Pero empezó la esposa, y perdóneme la expresión tan vulgar que voy a decir, empezó a joderle la vida. Y el hombre estaba luchando con las mujeres, con el trago y hasta con el vicio, con las drogas. Y el hombre estaba esforzándose por buscar a Dios y por salir de allá. Se consiguió una Biblia y empezó. Y cada vez que llegaba de la iglesia le decía a la mujer, que ahí venís de la iglesia, hipócrita, y no sé qué, y empezó a molestar. Ahí llegó el evangélico, ay, el pastor, y empezó a burlarse. Y obviamente él tenía luchas en la semana. Y obviamente él, hay veces se caía y se le empinaba el codo y decía, Dios mío, pero volvía. Y la esposa decía, ¿y qué? ¿Y vas a ir todo borracho allá con ese tufo a la iglesia? Pues él se venía con tufo y tengo que hacer esfuerzo por buscar. Perdóneme lo que voy a decir. Lo jodió tanto que como a los 2, 3 meses dijo, pues no vuelvo. Si para usted es mejor que sea yo un mujeriego, un borracho y un vicioso, pues eso me voy a volver. Y ya no voy a volver. Y ella dijo, ah, sí, yo sabía. Pues el tipo siguió cogiendo sus vicios, cosas, borracho, de todo. ¿Y sabe qué pasó como a los 2 o 3 meses después? ¿Sabe quién fue la que empezó a venir? Fue la esposa. Y ella empezó a venir y me empezó a pedir, pastor, usted puede hablar con Julano de tal. ¿Y para qué? Dígale que venga, dígale que tal. Y yo le dije, ¿para qué? Si ya usted le jodió la vida. Cuando él quiso, usted lo molestó y lo molestó. Y ahora sí. Y yo le dije, qué grave error el que usted cometió, porque le quitó ese principio. Tenían una hija pequeña y él venía con la hijita y no la dejó volver a la hija a los kids. Hoy la niñita no quiere nada. Hoy esa familia se destrozó y no les puedo contar la historia a cabalidad, pero termina una historia terrible. ¿Y sabe todo por qué? Por una persona que no entendió
lo que era la iglesia, lo que es el congregado. Por eso nosotros nos congregamos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y la próxima semana le voy a seguir hablando por qué cantamos, por qué levantamos las manos, por qué aplaudimos, por qué oramos, por qué ayunamos, por qué hacemos lo que hacemos. Pero primero, para terminar, ¿por qué nos congregamos? Número uno, porque es el lugar donde Dios colocó sus ojos, su corazón y su voluntad, y tenemos que buscarlo. Usted me dice a mí, pastor, es que no tengo tiempo. Pues tiene que sacar el tiempo. ¿Y sácame que tiene? Sí, debe sacar el tiempo para hacerlo. Y más si tiene familia, no saque a su familia, no saque a sus hijos. Por favor, señores, tenemos que aprender a honrar. Usted dice, pero es que me quitaron, yo serví aquí, me quitaron. No importa, ese no es motivo para usted irse. Ese no es motivo para usted desacomodar a su familia. Busque a Dios y sea fiel. Sígalo buscando, que la unción tarde que temprano lo va a respaldar. Y la unción y la presencia del Señor lo va a colocar en el lugar que es. Y eso es, por eso nos congregamos. Por eso cuando usted le diga, ¿y usted por qué congrega? Ay, yo no, porque yo para buscar a Dios lo busco en mi casa. Y hay gente que dejó de congregarse y dice esto: pero yo no he dejado a Dios, yo en mi casa oro, leo la Biblia. Y yo siempre le digo, listo, ¿qué te habló el Señor ayer? Ay, pastor, pero ¿cómo así? No me la ponga tan difícil. Sí, ¿qué te habló el Señor? Bueno, ¿qué te habló la semana pasada el Señor? ¿Cómo así? No. Porque si tú lees la Biblia en casa y es verdad que estás orando, pues Dios te tuvo que haber hablado algo. Ah, no. Y yo digo, si ves, eso es puro cuento, que en la casa leen, oran. Que yo no voy, pero yo en mi casa lo busco. Cuento. Y cuento de viejas. Carreta. Por eso es que tenemos que buscarlo y tenemos que congregar. ¿Sabe qué dice? Que el Señor está acá. Y Él dijo que cada vez que oráramos, Él nos escucharía desde el lugar de su morada. ¿Sabe por qué nosotros nos congregamos? Por eso. Porque los cristianos se congregan porque saben que hay que ir al lugar que Dios ha escogido para adorarlo, bendecirlo, darle gracias por todos los logros, para honrarlo y para que nos siga bendiciendo. Amén. Y para que nuestra familia busque a Dios, siga buscando al Señor. Quiero que se ponga sobre sus pies, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, y te bendecimos en esta hora. Señor, te damos gracias en este día. Y hoy queremos bendecirte y queremos exaltarte, Señor. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno. Y gracias, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Gracias, Dios mío, porque tu gracia y tu verdad está aquí, Señor. Hoy yo te doy gracias a ti. Y quiero que usted le diga al Señor, gracias, Dios, porque nos has dado un lugar donde nosotros podemos venir a congregarnos, a buscarte, a adorarte, agradecerte por todos los logros que tú nos has dado, agradecerte por todas las bendiciones. Dígale, Señor, yo te doy gracias porque hay un lugar donde yo puedo ir y donde debo ir a congregarme y a buscarte, Señor. Hoy te doy gracias, mi Dios. Aquí estamos, Señor Jesús. Y quiero que si alguna persona viene por primera vez y nunca ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, quiero que haga lo mismo que hice yo hace como 24 años atrás. Y quiero que reciba a Jesús. Y quiero que usted lo reciba con todo su corazón. Y le aseguro que Él los va a bendecir. Él lo va a llevar a la iglesia. A mí me trajo a la iglesia. Y a mí me dijo, Dios, te quiero en la iglesia. Y hoy esta iglesia está siendo construida, diseñada de la frustración de un joven que no quería volver. Que sea un lugar agradable, un lugar donde la gente quiera ir, donde los niños quieran ir, donde sus papás puedan llevar a su familia y gozarse y alegrarse. Señor, te damos gracias, Dios. Señor, perdónanos porque las veces que hemos dejado y que hemos dicho no tengo tiempo, no quiero, no puedo, pero tenemos que sacar el tiempo, tenemos que apartarlo para venir. Entonces, si vienes por primera vez o me estás escuchando, quiero que repitas conmigo y diga, Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador,
Hoy te pido perdón por todo pecado que he cometido. Entra a mi vida, entra a mi corazón y ayúdame a ser esa persona que tú quieres que yo sea. Hoy te recibo y te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mira, si tú hiciste esta oración por primera vez, el Señor ha entrado a tu vida, perdonado tus pecados. ¿Y sabe qué es lo que quiere ahora Él? Uno, que te congregues. Dos, consigue una Biblia y empieza a leerla. Y el Señor te va a hablar y te va a llevar a lugares que tú nunca imaginaste. Y lo que quiere Dios es que sigamos creciendo. Entonces ahora vamos a orar para hacer esto. Señor, yo levanto mi mano y te pido que los bendigas, te pido que los llenes con tu gracia. Señor, yo oro desde este lugar que tú nos diste, Señor, para que nosotros te busquemos. Por eso debemos congregarnos, debemos buscarte. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por todas aquellas personas, Señor, y por mis hermanos, Señor, por la iglesia. Que hoy sepamos por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos congregamos, por qué venimos y dejamos nuestra casa y venimos hasta este lugar a adorarte y a bendecirte, a presentarte todo lo que tú nos has dado. Hoy te doy gracias, como pastor los bendigo, levanto mi mano y que Dios te bendiga, que Dios te dé paz y por donde quiera que vayas, honres la presencia de Dios y la presencia de Dios vaya con tu vida. Asimismo yo oro que si alguna persona está enferma, sea sana. Ahora mismo, dolor y enfermedad, espíritu de opresión, te vas fuera. En el nombre de Cristo Jesús. Y hoy creo que hay sanidad. Sé sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias Dios. Y asimismo los bendigo y pido, Señor, que esta palabra sea en sus vidas y que todos sepamos por qué nos debemos congregar, Señor. Gracias yo te doy, los bendecimos y oro para que la paz de Dios, la bendición de Dios esté sobre sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. ¿Qué tal si le da el aplauso a Jesús? Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, que el Señor Jesús los bendiga. Y estamos acá el fin de semana, viernes, el domingo, 2 horarios, 8:50 y 10 de la mañana. Un abrazo para todos, la paz del Señor los acompañe. Y si alguno va a iniciar el proceso, que cuando fue encuentro, la cartilla, por ahí están los horarios. Dios los bendiga a todos, los quiero mucho. Y si alguno necesita oración, aquí yo estoy para hablar por ti. Dios los bendiga.